En medio de la polémica que se ha registrado en Ucrania por la probable detonación de una bomba sucia en este país, ¿no? Para que una especie de ataque de bandera falsa provoque una respuesta militar contra Rusia e incluso atacando hasta con bombas nucleares. Esto es un escenario que ha planteado la propia Moscú, señalando a Estados Unidos y a la OTAN de que esto podría suceder, ¿no? Una bomba sucia es la detonación de un artefacto radioactivo, no necesariamente una bomba nuclear, pero bueno, que generaría obviamente un efecto de radiación muy fuerte. Se da la noticia muy preocupante de que Estados Unidos ha decidido acelerar el despliegue de bombas termonucleares más avanzadas en Europa, ¿no? Y que, bueno, al final tienen más precisión, tienen más potencia y, bueno, sustituyen a las viejas bombas nucleares desplegadas ahorita en varios países de la OTAN. Ojo con el dato. Estas bombas, ¿no? Que son B-61-12, se preveía que fueran a llegar en la primavera del próximo año, pero ahora lo aceleraron y van a llegar en las próximas semanas, con lo cual, bueno, se da, ¿no? Este anuncio también después de que Rusia lanzó ejercicios nucleares en su propio territorio, algo que fue condenado en la OTAN. Por cierto, la OTAN también lanzó ejercicios nucleares en algunos países de la OTAN. Y bueno, estamos en esta carrera armamentista nuclear, ¿no? Ya se ha evolucionado, no es una carrera, no solo es una carrera armamentista común, sino ya en una forma nuclear. Y vamos a ver hasta dónde camina. La verdad es que ese tipo de cuestiones son, claro que muy preocupantes, porque si en dado caso se detona desde una bomba sucia hasta una bomba termonuclear como esta, con una muy alto grado de precisión, bueno, pues podrían activarse obviamente todos los mecanismos de defensa planetaria y que, bueno, llevarían al final a la destrucción de pues la mayoría del mundo. Seamos honestos, ¿no? Si sucede esto, si empieza a se desata una guerra termonuclear real, la verdad es que miles de millones de personas morirían casi de inmediato con la detonación de bombas y las demás que sobrevivan sufrirían pues años del llamado invierno nuclear, de ese nivel. Ojalá que no lleguemos a esto, pero pues de todos modos estos despliegues de nuevas bombas, ejercicios nucleares militares, las amenazas de bombas sucias, en fin, son muchas cosas que están pasando en ese tenor. Bueno, esto y más nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Nacho, ¿cómo estás? Diego en la lucha, una vez más informando desde Argentina. Un gusto estar nuevamente aquí en el Chapucero y le mando como siempre un gran saludo a tus suscriptores, Nacho. Bien, si nos vamos al medio, Russia Today, vemos aquí en la portada bombas nucleares B-61. Continúa la retórica nuclear en el mundo y por supuesto el mundo es cada minuto más inseguro, hay más miedo acerca de la posible utilización de armamento nuclear, ya sea por parte de Rusia o Estados Unidos. Y bueno, esto, la verdad que los grandes victoriosos en toda esta retórica son las fábricas de armamentos, ¿no? Mientras más miedo haya en el mundo, más armas se venden. Ahora bien, ¿por qué esta portada aquí en este artículo de Russian Today? Porque hay un medio que se llama Político y ha reportado que Estados Unidos ha decidido acelerar el despliegue de bombas termonucleares B-61-12, ¿sí? Mejoradas en las bases militares de la OTAN en Europa. Ahora, qué oportuno lo de Estados Unidos, ¿no? Mejorar las bombas nucleares en bases militares de la OTAN en Europa cuando justamente sucede lo que está sucediendo en Ucrania actualmente entre el conflicto entre la OTAN y Rusia básicamente. A mí me parece realmente una locura. Ahora bien, fíjense que se preveía en un primer momento justamente que la llegada de este armamento a Europa iba a ser en la primavera de 2023, pero sin embargo está programadora para el próximo mes de diciembre. Washington dice que modernizar estas armas y que se produce en medio de esta coyuntura de tanta tensión con Rusia no tiene nada que ver con esta coyuntura. Déjenme por lo menos sospechar que quizás no sea tan así. Y que justamente lo que están diciendo es que este tipo de modernización es algo que se hace habitualmente y que no tiene nada que ver con el conflicto en Ucrania. Específicamente el portavoz del Pentágono, que se llama Patrick Ryder, aseguró que la decisión de sustituir las bombas no guarda relación alguna con los acontecimientos actuales en Ucrania y no fue acelerada de ninguna manera. Eso es lo que dice el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder.
Ahora bien, fíjense que Hans Christensen, que es director del proyecto de información nuclear de la Federación de Científicos Estadounidenses, y que ha seguido de cerca el programa, señaló que la actualización de la bomba implica la eliminación, por un lado, de un paracaídas y varias mejoras encaminadas a una precisión significativamente mayor. Termina este artículo también diciendo de que Rusia ha dicho ya en varias oportunidades de que va a usar armas nucleares, pero en caso justamente de que peligre la existencia del propio Estado ruso. O sea, Rusia dice, nosotros si nos vamos a hundir, se hunden todos con nosotros. Básicamente eso es lo que está diciendo, ¿no? Esta teoría de la mutua destrucción asegurada. Ahora bien, por otro lado, hay que recordar, y esto es muy importante, ya salió hace un tiempito el artículo, cómo Finlandia, en caso de entrar a la OTAN, sí, los finlandeses, podrían llegar a poner armas nucleares. Recordemos que Finlandia está muy cerca de Rusia, y fíjense que Finlandia planea adquirir de Estados Unidos una flota de 64 cazas F-35, esto para el 2030, y espera las primeras aeronaves para 2026. Y fíjense lo siguiente, esto lo dijo una fuente de política exterior y seguridad. Textualmente dijeron, el mundo y las armas nucleares son muy diferentes a las de 1949, cuando se fundó la OTAN. En la actualidad existen muchas armas nucleares tácticas que pueden ser transportadas por los cazas F-35. Esto realmente se complica muchísimo. Sigue la retórica nuclear, a mí me preocupa mucho, déjenme decirle. No sé ustedes qué piensan, si es posible un enfrentamiento nuclear entre potencias o es algo que realmente, como pierden todos, no va a suceder de ninguna manera. Espero que a nadie se le ocurra tocar el botón, por supuesto. Acá también el artículo termina diciendo, esos futuros cazas finlandeses pueden llevar las bombas nucleares tácticas B-61-12 de Estados Unidos en caso de Helsinki así lo decida. ¿Escucharon eso? Están pensando los finlandeses en meter armas nucleares a sus aviones porque le temen a Rusia. Habría que ver realmente qué les hizo Rusia a los finlandeses para que le teman. Evidentemente Europa continúa siendo peón de Estados Unidos, de los intereses de las grandes élites financieras occidentales que manejan literalmente la Reserva Federal estadounidense, que tienen un gran poder a través del dólar, que son dueñas de las farmacéuticas, de las transnacionales más importantes de petróleo, de la fábrica de armas y en definitiva de los grandes fondos de inversión que acaparan casi todo lo que se produce en Occidente. La guerra actualmente es entre estas élites y el bloque asiático. O sea, por un lado tenemos a Putin, a Xi Jinping, tenemos también a la República Islámica de Irán y por otro lado a las grandes élites financieras occidentales. Así se divide el mundo actualmente. Bueno, déjenme decirles que en mi canal Telegram, @DiegoEnLaLucha, pongo lo que los medios no ponen. Allí no hay censura y los espero en mi canal Telegram, @DiegoEnLaLucha, y también en mi canal YouTube, Diego en la Lucha. Les mando a todos un fuerte abrazo.